Libro de Juan, capítulo 4. Gloria a Jesús. Esta es una porción, hermano, bien conocida por los lectores de la Biblia. Y es una porción de la palabra que nos deja ver, hermano, cómo Dios utiliza el ministerio, gloria al Señor, en el ministerio a una mujer que el mundo quizás no daba nada por ella, pero sin embargo Dios puso su mirada. Juan capítulo 4, me dice amén cuando todos lo tengan. Amén. Dice la Biblia de la siguiente manera, en el versículo 1 en adelante: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a se fue otra vez a Galilea, y le era necesario, diga conmigo, le era necesario pasar por Samaria. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar, hermanos, fue la ciudad básicamente donde vivía el rey David al principio, junto a la heredad que Jacob dio a su padre, a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando la Biblia dice que era la hora sexta, estamos hablando de que eran las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque judíos y samaritanos, ¿qué dicen? No se tratan entre sí. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra que ha sido leída, Señor. Tu palabra, Dios, es real y es verdadera. Tu palabra, Dios mío, es martillo que quebranta la piedra. Tu palabra, Señor, es fuego que quema. Tú dijiste, Señor, que enviarías tu palabra y no volvería a ti vacía, Señor, sino que haría lo que tú la mandas a hacer. Por lo tanto, en esta tarde yo sé que tú enviarás tu palabra para fortalecer, para hablar, para levantar nuestra fe, para animarnos, Señor, a predicarla a tiempo y a fuera de tiempo. Señor, tu palabra completará la obra que tú has comenzado. Tú dijiste, Señor, que apresurarías tu palabra para ser cumplida. Por lo tanto, en esta tarde te rogamos, te pedimos, te imploramos, Señor, que hables a nuestra vida, habla a nuestros corazones, Señor. Habla a cada oyente, a aquellos que nos van a estar oyendo a través de la radio, los que nos van a estar viendo a través de la televisión, Señor. Que tu palabra penetre no solamente en sus oídos espirituales, Señor, sino en sus oídos físicos, en su espíritu, su alma, su cuerpo, Padre. Y que tu palabra sane al enfermo, levante al caído, déle fuerza, Señor, a aquel que no tiene ninguna en esta tarde. Y por favor, Señor, envíanos a predicar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a hacer tu obra en esta hora. Que todos unidos podamos darnos de cuenta, Señor, que hay cosas que son necesarias. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, al cual damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Puede darle un aplauso al Señor, hermano, y sentarse en esta tarde. Gloria a Jesús. Le era necesario, dice, pasar por Samaria. La Biblia, hermanos, nos deja ver a nosotros que Jesucristo vino a esta tierra con un plan y un propósito específico. ¿Cuál, hermanos, fue ese plan y ese propósito específico por el cual nuestro Señor vino a esta tierra? La Biblia dice que Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Cuando el hombre, hermano, peca delante de la presencia del Señor, básicamente el hombre deja de vivir en esa comunión íntima con Dios y pierde directamente la comunión con el Padre. Y hermanos, si pierde la imagen, aleluya, que había de Dios en nosotros, porque el pecado, hermanos,
hizo que el hombre, amén, básicamente dejara de tener la imagen de Dios en su vida. Entonces, el propósito por el cual Cristo viene, hermanos, es a salvarnos, ¿sí o no? Él vino a perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Las obras, hermano, de perdición que había, las obras de pecado, la obra de maldad, la obra, hermano, de iniquidad que había en nosotros. Cristo con su venida vino a deshacer todo aquello que Satanás haya puesto en nosotros para pecar delante de la presencia del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que hay cosas que son bien necesarias, gloria al Señor. Y era necesario, hermano, que Jesucristo viniera a esta tierra, ¿sí o no? Porque nadie podía salvarse por sí mismo. Nadie podía pagar el precio por su propia vida. Nadie podía decir, yo voy a dar mi vida por todo el mundo, porque todos nosotros éramos pecadores. Entonces, cuando, hermanos amados, vemos nosotros que esa palabra, me era necesario, es una palabra que se emplea no solamente cuando Cristo la usa en esta ocasión, sino, hermanos, hay cosas que siempre fueron muy necesarias. Amén. Al igual que Cristo, hermano, le es necesario venir y morir por nosotros y salvarnos, a nosotros también nos es necesario servir al Señor, ¿sí o no? A nosotros, hermanos, es necesario, aleluya, servir a Cristo. Nos es necesario, hermano, buscar al Señor. Nos es necesario orar. Nos es necesario ayunar. Nos es necesario, hermanos, buscar esa comunión íntima con el Señor, porque es la única manera que nosotros, aleluya, podemos estar bien delante de la presencia del Señor. Es necesario que la iglesia se esfuerce por hacer la obra del Señor. Es necesario que la iglesia, hermanos, se humille delante de Dios. ¿Para qué? Para poder, hermanos amados, ser exaltados un día. ¿Cuánto da gloria a Dios? La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, Dios, hermanos, requiere de nosotros, aleluya, que nosotros entendamos que nos es necesario acercarnos a Él todos los días. Que nos es necesario, aleluya, hermanos amados, tener esa comunión íntima con el Señor. Pero no solamente eso, sino que también es necesario que prediquemos su palabra. Que le digamos a la gente que Cristo les ama, aleluya. Que declaremos al mundo que Cristo viene pronto. Y que declaremos, hermanos, que solamente en Cristo hay salvación. Porque Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente Cristo salva, aleluya. Solamente Cristo salva, hermanos. Solamente Cristo redime, solamente Cristo da vida, solamente Cristo da esperanza. Entonces hay cosas en la vida nuestra que sí son necesarias, aleluya. Por ejemplo, es necesario que oigamos la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Se acuerda usted de Marta y María, hermanos? Que dice la Biblia que Jesucristo fue a visitar su casa, visitó su hogar, pero había una mujer, hermano, gloria al Señor, afanada en las cosas que básicamente son cosas necesarias también, porque Jesús llega con sus discípulos a la casa de Marta y María y alguien tenía que cocinar, ¿sí o no? Alguien tenía que hacer la obra, alguien tenía que, hermano, preparar, gloria al Señor, los alimentos, y esa fue Marta. Mas sin embargo, hermanos amados, cuando Cristo llega a un lugar, era necesario que las dos estuvieran oyendo la palabra del Señor, que no se descuidaran de las palabras del Maestro. Y entonces Marta le dice, Señor, mira, mi hermana María no me ayuda a servir. Yo sola estoy sirviendo, yo he cocinado, he hecho esto, aquello, lo otro. Y Jesucristo dice, hermanos, aleluya, Marta, Marta, afanada y turbada está tu alma con todas estas cosas. Pero una cosa es necesario, dijo el Señor. ¿Qué era necesario? Lo que María hizo. Amén. Una cosa es necesaria, dijo él, y María ha buscado la mejor parte y no le será quitada. Aleluya. ¿Qué era lo que María había hecho? María se había sentado, hermanos, a los pies del Maestro. Ella se había sentado a oír la palabra del Señor. Ella sabía que no había cosa más importante que oír la palabra de Cristo, aleluya, que oír, hermanos, ese mensaje de salvación que solamente Cristo podía darle. Era importante cocinar, sí, era importante servir las mesas, sí, pero más importante era oír la palabra que Cristo les estaba predicando. Gloria al nombre del Señor. Por eso es imprescindible, es importante, hermano, que nosotros comprendamos y entendamos que nada en la vida puede suplantar la palabra del Señor. Nada puede, hermanos, hacer a un lado lo que es la palabra de Dios, aleluya. Nadie puede quitarnos ese privilegio de oír palabra del Señor y de guardar la palabra y de vivirla, aleluya. Mas sin embargo, hermanos, Jesús le habla a sus discípulos y le dice, no os afanéis por el día de mañana, ¿sí o no? Porque el día de mañana traerá su afán. Entonces hay mucha gente que se afana
Hay personas que se envuelven más en el trabajo. Hay personas, hermanos, que quizás hacen muchas cosas en esta tierra que a la postre, hermanos, son cosas buenas, son necesarias, sí, pero más necesario es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Dice el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, porque entonces todas las cosas serán, ¿qué? Añadidas. Todo lo que el ser humano necesita, lo que el hombre necesita, lo que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra, Dios lo tiene. El único que lo tiene es el Señor, ¿sí o no? El único que puede darlo es el Señor. El que puede proveerlo es Dios. Hermanos, el hombre nada puede hacer por el hombre. El hombre puede tener dinero, pero no puede comprar la salvación. El hombre puede tener, amados hermanos, fama y fortuna, pero no puede tener felicidad. El dinero, hermano, puede comprar muchas cosas, pero no compra la salvación, no compra la felicidad, no compra la paz, no compra el gozo, no compra, hermano, la presencia de Dios en nuestra vida, aleluya. Pero si nosotros nos acercamos al Señor, hermano, el gozo estará en nuestra vida, la salvación está segura. Estamos, hermanos del Señor, gozándonos de la presencia de Dios, porque esto no lo puede quitar nadie. Entonces las cosas del mundo nos afanan muchas veces, nos desvían de lo que es, hermanos, el camino correcto y nos apartan de lo que es la voluntad del Señor. Amén. Muchos de nosotros, por estar afanados en las cosas del mundo, hermanos, no disfrutamos de la presencia del Señor, no disfrutamos de la oración, no disfrutamos, hermanos, de la comunión con los hermanos, no nos acercamos plenamente al Señor, aleluya. Entonces hay muchas cosas que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces Pablo, hermanos, hacía diferencia entre las cosas que eran, no en el Señor, importantes, pero también en las cosas que eran necesarias. Amén. Porque muchas cosas son importantes, muchas cosas son lícitas, pero hay unas que son más necesarias que otras. Ahora, en esta porción de la palabra nosotros vemos, hermanos, que el Señor, dice la Biblia, que volvió. Amén. Volvió, hermanos, a Galilea, se fue otra vez a Galilea, pero hay una palabra que dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? La pregunta. Samaria, hermanos, era una ciudad que estaba básicamente ahí mismo en el territorio, gloria al Señor. Y Samaria, hermanos, era una ciudad que había una mezcla de judíos y de otras nacionalidades, gloria al Señor, se habían mezclado. Entonces, los judíos puros, hermanos, habían hecho a un lado a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, no se pueden mezclar con ninguna raza. No pueden mezclarse, hermano, gloria al Señor, con los filisteos, con los amorreos. Dios les habla y dice, no se mezclen con las naciones paganas, no se mezclen con nada. Entonces, algunos de los samaritanos, hermanos, eran también judíos mezclados con otras, gloria al Señor, países, otras razas, amén. Entonces, eran personas discriminadas por los judíos, eran personas, hermanos, que los judíos los tenían en poco, exactamente como nosotros los gentiles. A nosotros, hermanos, para ellos nosotros no valemos nada, amén. Para ellos nosotros no somos nadie, pero qué bueno que para el Señor sí, aleluya. Qué bueno que para Dios valemos mucho, hermano, gloria al Señor. Entonces quizás, hermanos, sus discípulos nunca en la vida hubieran visitado Samaria andando con Jesús si Jesucristo no se hubiera acercado a ese lugar llamado Samaria, esa ciudad llamada Samaria. Dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben por qué era necesario pasar por Samaria? Hermano, no solamente por la mujer que estaba ahí, sino porque era un pueblo, era una nación, hermanos, que adoraba y glorificaba al Dios de Jacob, aleluya. Ellos sabían quién era Dios, ellos conocían quién era Dios, y ellos estaban esperando, hermano, la venida del Mesías. O sea, era una nación, hermano, que a pesar de que era despreciada, conocían, aleluya, al Dios de Jacob, conocían al Dios verdadero, y ellos también le adoraban, gloria al Señor, igual que todos, amén. Entonces, hermanos, una nación que nadie daba nada por ellos, ni siquiera, hermanos, se acercaban quizás por ahí, pero dice la palabra que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Es exactamente, hermanos, lo que pasa con nosotros, ¿sí o no? A Jesucristo le era necesario pasar por estas ciudades. Le fue necesario pasar, hermano, por El Salvador, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Estados Unidos, por todos nuestros países, ¿sí o no? Mandó misioneros a predicar la palabra del Señor. Él, hermanos, gloria al Señor, en su mente, en su corazón tenía la necesidad de salvar la humanidad. Es más, dice la palabra que Dios le dijo a Abraham,
sean benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de la descendencia, hermano, gloria al Señor, de Jesucristo. Hablando, hermano, de que era necesario salvar a todos los países del mundo. Entonces, gloria al Señor, el evangelio no solamente es para judíos, no solamente es para griegos, no solamente es para romanos, el evangelio es para todo el mundo, gloria al Señor. Era necesario que Cristo viniera, hermanos, a salvarnos. Y dice, y estaba, hermanos amados, ahí el pozo de Jacob. Cuando habla del pozo de Jacob, estamos hablando, hermano, de esos pozos que fueron abiertos, aleluya, en tiempo de crisis. Pozos que fueron abiertos, hermano, en tiempo de necesidades. Pozos que fueron abiertos, hermano, en tiempo donde los filisteos básicamente, hermanos, cerraron, aleluya, esos pozos, pero los israelitas los volvieron a abrir. Y eran pozos, hermanos, que hasta ese momento permanecían abiertos. Y había agua que podían tomar. Estaba el pozo de Jacob ahí. Y dice la Biblia, hermanos, que allí iba una mujer a sacar agua, gloria al Señor. Era como la hora, dice, sexta. O sea, ya era, hermano, las 12 del mediodía. ¿Quién podría haberse acercado, hermanos, a tomar agua o sacar agua a mediodía en punto en esos lugares tan desérticos, calientes, hermanos, donde directamente, amén, el polvo, el viento, la arena, hermano, hace que la calor suba, ¿sí o no? Que se sienta más caliente el ambiente. ¿Sabe qué? Allí, hermanos, iba a sacar agua una mujer. Una mujer, hermano, que en su corazón, en su espíritu, había una necesidad tan grande que nadie podía hasta ese momento suplirla. Ella, hermanos, había pasado por muchos procesos, quizás había sido despreciada por la gente, posiblemente nadie, hermano, la miraba, aleluya, o nadie se fijaba en ella, o nadie daba nada por ella, pero dice la palabra que Jesucristo dijo que era necesario pasar por Samaria, aleluya. Porque Cristo, hermanos, a través de esa mujer, Él iba a hacer un milagro en toda Samaria, aleluya. Vino, dice, una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aquella mujer, hermanos, se sorprendió. Aleluya. Se sorprendió porque Jesús dice que le pidió de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús, hermano, ya estaba cansado del camino, ya él estaba caminando, había, hermano, dice la Biblia que tenía sed, tenía hambre, tenía cansancio. Él se sentó en el pozo y se puso a descansar. Pero Jesús, hermano, sabía por qué se había ido a sentar ahí, ¿sí o no? Ya él sabía quién llegaba a tomar agua, gloria al Señor, o a sacar agua de ese pozo. Él sabía que aquella, gloria al Señor, mujer tenía una necesidad tan grande que, hermanos amados, nada ni nadie podía suplirla, solamente Cristo. Y eso es lo lindo del Señor, amén. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, los judíos y los samaritanos, hermanos, eran enemigos, amén. Por eso nosotros vemos, hermanos, gloria al Señor, que aún Jesús en la parábola del buen samaritano habla bien de los samaritanos, ¿sí o no? Porque los samaritanos en cierto aspecto eran más, hermanos, comprensivos que los judíos, o sea, tenían más corazón. Dice que pasó uno, pasó el otro, hermanos, pasó el levita, pasó el sacerdote y dejó al samaritano, dejó al hombre ahí tendido, ¿sí o no? Pero cuando vino el samaritano dice que lo levantó, le sanó las heridas, lo limpió, lo llevó al mesón, pagó para que lo cuidara, porque el samaritano sí tiene corazón, gloria al Señor. Y ese samaritano representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle fuerte ese aplauso a Cristo, aleluya. Entonces dice la Biblia que la mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hoy pudiéramos hablar quizás, hermanos, de muchas cosas, ¿verdad? Que suceden en la vida. Por ejemplo, cómo, hermanos amados, aleluya, llega el Señor, directamente toca la necesidad de la persona, comienza a abrirle, hermanos, su mente, su entendimiento, y comienza a tener una conversación interesante con ella, aleluya. Quizás, hermano, si hubiera estado uno de sus discípulos, no, o sea, si hubieran sido sus discípulos, posiblemente no les piden de beber a la mujer, ¿verdad que no? Porque los discípulos hubieran seguido cumpliendo la ley, hubieran seguido, hermanos, con su rito, hubieran básicamente hecho a un lado esta mujer samaritana. Quizás ni siquiera hubieran tomado agua, hermanos, aunque hubieran tenido sed, solamente por esta mujer ser samaritana.
Pero dice la palabra del Señor que Jesús, hermanos, le pide de beber. Ahora, ¿se atrevería usted hoy en día, como hombre, quizás a pedirle algo a una prostituta? ¿Se acercarían ustedes como cristianos a hablar con una mujer ramera y a pedirle algo? Algunos dijeran, no, si le pido algo, me va a embrujar, alguna brujería me va a hacer, ¿verdad? Porque la gente, hermanos, de la vida, de esa clase de vida, tiene mala fama, ¿sí o no? Por ejemplo, hermanos, gloria al Señor, quizás nosotros podemos pensar de que son personas sin corazón, que son personas sin sentimiento, que son personas que no tienen amor para nadie. Pero lo cierto es que no es esa la verdad, amén. Hemos visto cuánta gente, hermano, se ha metido, gloria al Señor, a desgraciar su vida, podemos decir de esa manera, por necesidad, por crecer sus hijos, por ganar dinero, por salir de la pobreza. Hermano, incluso estudiantes de colegios también hacen eso por ver de ganar dinero y poder pagar sus estudios. O sea, mucha gente hace estas cosas por necesidad, amén, aunque no es aceptable, sin embargo lo hace. Entonces dice la Biblia, hermano, que Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús, hermanos, para poner más interesante la conversación con esta mujer, él comienza como quien dice a descubrir quién es él. Si ustedes leen la Biblia, hermanos, y sé que ustedes son lectores de la Biblia, se van a dar de cuenta que Jesucristo casi nunca declaraba que Él era el Cristo, ¿verdad que sí? Él decía, vete y no peques más, no le cuentes a nadie quién te sanó. Él le decía a la gente, no divulguen quién soy yo. Aún a los demonios Él mandaba callar y le decía, no hablen, no digan quién soy yo. Entonces Jesús siempre se interesó en hacer milagros, en sanar enfermos, pero, hermanos, en decirle a la gente que no declararan quién era Él, aleluya. Mas, sin embargo, Samaria, hermanos, era una ciudad aparte, era un país que estaba ahí, gloria al Señor, en el mismo lugar, en Medio Oriente, cerca de las regiones donde Jesús caminaba. Y él, hermano, comienza a abrir su corazón a aquella mujer. O sea, Jesús comienza a identificarse como lo que Él es delante de la presencia de esta mujer. Y le dice, si conocieras el don de Dios, o sea, como que dice, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, le dice, tú le pedirías a Él y Él te daría ¿qué? Agua viva. ¿Cuántos saben que Jesús tiene agua viva? ¿Cuántos saben que Jesús es el agua de vida? Aleluya. Él dice, hermanos amados, que Él es el agua de vida. Él es el pan del cielo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria al Señor. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. O sea, aquella mujer estaba tomando la conversación, hermano, de Jesús como una conversación literal. Amén. Literal. Ella pensaba que Jesús estaba hablando de un agua que podía sacarle de un pozo y que podía, hermanos, gloria al Señor, darle de beber a ella. Aleluya. Todavía no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesucristo estaba hablando, hermanos, no de una agua física. Él estaba hablando de una agua espiritual, ¿sí o no? De una agua, hermano, que no saciaba solamente la necesidad física, sino que también saciaba la necesidad del alma. Aleluya. Jesús sabía. Él sabía la necesidad que esta mujer tenía. Él conocía, hermanos, el corazón de aquella mujer y sabía por el proceso que esta mujer había pasado. Gloria al Señor. Y Cristo le estaba hablando de una agua, no una agua física, le estaba hablando de una agua espiritual. Aleluya. Porque, hermanos, esta mujer tenía un vacío que no la podía llenar ni siquiera los hombres. No la podía llenar la riqueza, no la podía llenar el dinero, no la podía llenar la fama. Hermanos amados, la misma, aleluya, el mismo vacío que esta mujer tenía es el vacío que muchos tienen en este tiempo, ¿sí o no? Un vacío espiritual que está ahí adentro, una necesidad de conocer a Dios, y no pueden conocer a Dios si no es a través de Jesucristo, porque la religión, hermano, no puede saciar esta necesidad. Hay gente que busca la religión, hay gente que busca, hermano, de una manera, de otra manera, gloria al Señor, busca la fama, busca la fortuna, busca las mujeres en el mundo, busca la cerveza, el alcohol, la cocaína, la heroína, la marihuana, y se drogan, hermano, pensando, gloria al Señor, que ese vacío va a ser lleno. Pero ¿sabe qué? Ese vacío lo dejó cuando el hombre pecó, y ese vacío solamente lo llena uno. Se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vino a morir a cruz del Calvario, a llenar, aleluya, hermanos, lo que había en nuestra vida, esa necesidad que hay en nosotros, solamente Cristo
Cristo la puede llenar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no importa cómo el hombre busque en el mundo, hermano, puede buscarla, amén, en cualquier religión del mundo y no la va a encontrar. Puede buscarla en cualquier hombre del mundo y no la va a encontrar. Puede tener todas las mujeres del mundo y las mujeres, hermano amado, en vez de ayudarle a llenar ese vacío, lo que van a hacer es hacerlo más desgraciado. Aleluya. Una vida más, hermano, gloria al Señor, sin Dios y sin esperanza, más mundana y más pecaminosa. Entonces, Jesús, hermano, gloria al Señor, le dice: yo soy el que te puedo dar agua viva. Aleluya. Y la mujer le dice: Señor, el pozo es hondo. Yo por lo menos le dijo: tengo un balde y puedo sacarla. Pero tú le dices: ¿cómo la vas a sacar? No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ahora la mujer, hermano, se interesa y le dice: ¿de dónde pues tienes agua viva? O sea, ahí la cosa cambia, ¿sí o no? Porque ya ella, hermano, como que se pone a pensar, a meditar y dice: wow, si este hombre puede darme de esa agua, entonces yo me ahorraría todos los días de venir a sacar agua a este pozo. Ya no voy a aguantar calor, ya no voy a caminar, ya no voy a salir fuera de la ciudad. Y aquella mujer, hermano, inteligentemente comienza a preguntar al Señor: ¿de dónde tienes esa agua? Aleluya. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aleluya. El agua viva, gloria al Señor. ¿Acaso eres tú, le dice, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, esta mujer comienza, hermano, su entendimiento, ¿verdad?, a abrirse. Y dice: ¿será que este hombre es mayor que Jacob? Y hermano, Jacob es uno de los hombres más respetados y es uno de los hombres más usados por el Señor, llamado como Israel. Ahora, hermano, se llamaba Israel. La nación de Israel básicamente sale de los lomos de Jacob. Y esta mujer le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, aquí podemos darnos cuenta, hermano, que los samaritanos sí conocían a Dios, ¿verdad que sí? Sí sabían quién era Jacob, sabían quién era el padre de Jacob, sabían quién era el padre de Isaac y sabían quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Y le dice, hermanos, el Señor le dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera, verso 13, que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aleluya. O sea, le dice: si tú vienes y tomas agua de este pozo, vas a tener sed. De aquí que llegas a tu casa, ya vas con sed, le dice el Señor. Vas a venir a sacar el pozo, el Señor, agua del pozo, vas a tomar, pero de aquí que llegas a tu casa, ya vas a tener sed nuevamente por el cansancio del camino. Pero mira lo que dice el Señor. Gloria al Señor. En el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Lo que está diciendo Cristo es, aleluya, el que bebe del agua de la vida no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros conocemos a Cristo y Cristo vive en nosotros y Él sacia nuestra sed, no vamos a tener necesidad de pecar, ¿sí o no, hermano? No va a haber necesidad de vivir una vida mundana. No va a haber necesidad, hermano, de revolvernos, amén, en el pecado como la gente, de vivir la iniquidad, de seguir los vicios, hermano, de seguir quizás en el alcoholismo, en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, en el meterse, hermano, gloria al Señor, con mujeres casadas. No, el Señor dice: si yo le doy del agua, no van a tener sed jamás, aleluya, porque Cristo sacia nuestra sed. ¿Cuántos dicen amén? Él sacia, hermano, todo aquello que está en nosotros, que quizás nos ha hecho pecar delante del Señor anteriormente. Cuando venimos a Cristo, Cristo dice: ya no van a tener necesidad de hacer esas cosas. Aleluya. O sea, qué bonito es, hermanos, el ver esta conversación. Quizás a nosotros nos hubiese gustado vivir en el tiempo de Jesús, ¿verdad que sí? Poder platicar con Él, poder conocerlo, poder, hermano, palparlo, poder tenerlo bien cerca y poder ver los milagros que Cristo hacía. ¿Se imagina usted, hermano, tener un leproso enfrente y el Señor le dice: sí quiero, sé limpio? Y el leproso comienza a sanarse completamente y delante de sus ojos la lepra comienza a desaparecer. O un muerto, hermano, como aquel hombre llamado Lázaro, que tenía 4 días de estar en una tumba, ¿verdad que sí? Y el Señor dice: Lázaro, sal fuera. Hermanos,
Y Lázaro comenzó a caminar hacia afuera, amarrado, vendado, pero como había dado una orden al Señor, dice la Biblia que salió caminando, ¿sí o no? Salió atado y el Señor le dice, desátenlo. O sea, a mí me hubiera gustado conocer al Señor en persona. Pero ¿sabe qué? Cristo dijo, aleluya, bienaventurados los que no vieron y creyeron, gloria al Señor. Nosotros somos más bienaventurados de los que caminaron con Él, de los que estuvieron con Él, y muchos no creyeron en Él. Mas sin embargo nosotros, aleluya, amados hermanos, hemos oído y hemos creído por la palabra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces nosotros somos más bienaventurados que aquellos, gloria al Señor. Somos bendecidos por Dios del cielo. ¿Por qué? Porque no hemos visto, pero sí hemos creído. Aleluya. Gloria a Dios por eso, amén. Y el Señor le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. O sea, el Señor está diciendo, no solamente es un agua que vas a beber, que vas a poder, gloria al Señor, tomarla, aleluya, y luego vas a tener sed. No, esta agua que yo te voy a dar, le dijo el Señor, no tendrás sed jamás, y aparte de eso, le dice el Señor, va a ser un agua que te va a llevar a una vida eterna, aleluya, conmigo en los cielos. Aleluya, ¿cuántos piensan gloria a Dios en esta tarde, hermano? ¡Qué maravilloso es el Señor! Que no solamente nos llena, no solamente nos toca, no solamente nos sana, sino que también nos da vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, aleluya, para que yo, dice, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, nosotros comprendemos, ¿verdad, hermano?, que ella no sabía quién era Jesús. O sea, ella dice, qué gran oportunidad, si este hombre me puede dar agua, ya la sed se me va a quitar. Y de paso, dijo ella, nunca más voy a tener que caminar hasta este lugar a sacar el agua. Hermanos, gloria al Señor, en parte ella como que tenía fe, le creía al Señor, pero también había parte de ignorancia. Porque el Señor le estaba hablando de un agua, hermano, que podía, gloria al Señor, dejar de ir a sacar al pozo. Él estaba hablando de un agua espiritual, de la salvación del alma, aleluya. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí se puso seria la cosa. Allí comienza el Señor, hermanos, a hacer básicamente una clase de sanidad interior, ¿sí o no? A tocar la fibra del corazón de aquella mujer. Como quien dice, el Señor comienza, hermanos, a escarbar y a escarbar de su alma y a decirle, mujer, el agua que yo te voy a dar no es agua física, es la sanidad de tu alma. Aquellas cosas que te han hecho hacer lo que has hecho hasta el día de hoy, ya nunca más las vas a hacer en el momento que yo entre a tu vida, aleluya. Y hermanos, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La mujer dijo, bueno, ya engañé a Jesús, ¿verdad? Ya me lo engañé. O como quien dice, podrá interesarse en mí, ¿verdad? Pudo haber pensado, haber dicho, wow, qué tremendo hombre, un hombre elegante, galán, bien apuesto. Si yo le digo que no tengo marido, posiblemente me busque, ¿verdad? Esta será mi oportunidad. Ya la hice. Pero Jesucristo, hermanos, tenía básicamente la intención de llegar y sanar la vida de aquella mujer en un sentido más profundo de lo que ella pensaba. Y le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, sí, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¡Wow! Cuando Jesús declara eso, esta mujer ya tuvo que ponerse en qué pensar, ¿sí o no? Ya las palabras de Cristo, hermano, básicamente la confrontan con la verdad. Y esta mujer comienza, hermanos, a pensar diferente. Y le dijo, mujer, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ya como que entró la conversación más intensa, ¿verdad?
Y de lo carnal se comenzaron a elevar a lo espiritual. Ya ella estaba hablando de profeta, ya estaba hablando, hermano del Señor, reconociendo que Jesús era un hombre no cualquiera. Ella posiblemente le había dicho: wow, pero qué tremendo, este hombre me descubrió lo que soy. Nadie sabía que me había acostado con el esposo de fulana, mengana y sultana, ¿verdad que sí, hermano? Nadie sabía con quiénes se me había acostado, pero este hombre sí me está diciendo que 5 maridos he tenido y el que tengo es de la vecina o de la comadre. Y hermanos, ella dice: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, aleluya, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, le dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos es el pueblo escogido por Dios y porque Jesús es judío. Aleluya. Aleluya. Hermanos, y le dice: la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos adoradores en espíritu y en verdad hay en esta tarde, en este lugar? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros le adoramos de verdad, Señor, hermano? Que le adoramos sin reserva, que lo exaltamos, lo bendecimos, creemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, sabemos y reconocemos que Él es el verdadero, ¿sí o no? Que Él es el único Rey soberano, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que nos ha dado vida eterna. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, ella básicamente, hermano, ya estaba entendiendo por dónde iba Jesús. Y estaba comprendiendo quién era Jesús. Porque, ¿quién le había declarado a ella los 5 maridos que había tenido anteriormente? Nadie. Nadie le había declarado el marido que tenía, ¿verdad que no? Pero ella dice: cuando venga el Mesías, nos declarará todas las cosas. Ya era como quien dice un poquito suficiente, menos que Jesús había hablado con ella, para ella poder entender quién era Jesús. Mas sin embargo todavía no entendía. Jesús le dijo: yo soy. Aleluya. Yo soy el que habla contigo. Hermanos, si usted lee la Biblia, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta que solamente hay como unas 3 ocasiones en las cuales Cristo declaró que Él era el Mesías. Amén. Casi, hermano, nunca lo hizo. Solamente hay 3 ocasiones, hermanos, aproximadamente, en las cuales Jesús dice: yo soy. En esto, dice, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Dice: se maravillaron de que hablaba con una mujer. Quiere decir que ellos no acostumbraban a hablar con ninguna mujer. Y hermanos, pero Jesús dice: me era necesario pasar por Samaria. Entonces la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, esa debe ser nuestra mayor prioridad: hacer la obra del Señor, predicar la palabra. Amén. No importa, hermanos, si comemos o no comemos, ¿verdad?, aquí en esta tierra, pero lo importante es que nosotros hagamos la obra del Señor. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, un cuadro de una mujer que básicamente la gente no la tenía en cuenta, nadie daba nada por ella, la menospreciaban quizás, y por eso, hermanos, ella iba, gloria al Señor, al mediodía a buscar agua a ese pozo. Una razón de las cuales iba a ese lugar era porque quizás a esa hora, hermano, iba sola, ¿verdad? Y podía encontrar ahí cualquier persona que le pudiera atender. La otra cosa era que quizás era menospreciada por las demás mujeres
hermanos, y las mujeres, gloria al Señor, que tenían sus maridos y miraban a las prostitutas como rameras y las menospreciaban, quizás iban en un horario donde no había mucho calor, ¿verdad? No había mucho, hermano, sol. Entonces, pero Dios usa esta mujer para despertar la conciencia de una ciudad completa llamada Samaria. Y dice, hermanos, versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega. Muchas veces nosotros sembramos la palabra en un lugar y no segamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando predicamos en la radio y en la televisión, predicamos el evangelio, la gente se arrepiente, se convierte y van a otras congregaciones. Amén. Lo importante no es que vengan aquí, lo importante es que reciban a Cristo como Salvador. Y la Biblia dice, hermano, que todos en aquel día vamos a recibir la misma recompensa, tanto el que siembra la semilla como el que recoge la cosecha. Aleluya. Por eso no importa, hermanos, hay que predicar la palabra. Y dice, hermanos, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Oiga, hermanos, Jesucristo se encarga de utilizar a una persona que el mundo quizás la despreciaba, ¿sí o no? Alguien que nadie, hermano, había puesto los ojos en ella, mas sin embargo Cristo dijo, esta es la mujer que yo voy a usar para cambiar a una ciudad completa. Y hermanos, una mujer que básicamente se acostaba con los hombres, ¿verdad?, de otras mujeres, o sea, les quitaba el marido, ¿verdad?, las mujeres, una ramera se puede decir. El Señor Jesucristo cambia su mente, cambia su corazón, cambia su vida, va y testifica. Dice que dejó, hermano, su cántaro, ¿sí o no? Dejó el cántaro ahí, hermanos, y se fue corriendo a la ciudad a decir, hay un hombre que me ha declarado todo cuanto he hecho, yo creo que este es el Cristo. Entonces la gente, hermanos, vino al Señor, Cristo comenzó a predicarles, y luego dijeron, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque ahora nosotros hemos oído lo que Él dice, y hemos creído que este es el Salvador del mundo, y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, nosotros ni siquiera tenemos la idea de lo que Dios puede hacer con nosotros. No importa que si quizás nosotros nos hemos menospreciado o hemos pensado que nadie, hermano, nos puede dar nada, o que no valemos nada para la sociedad, o que no valemos nada para nuestra familia. Yo quiero decir, hermano, que para Dios somos importantes. Si esta mujer fue importante, nosotros también somos importantes. Y necesitamos nosotros hacer lo que esta mujer hizo. ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Compartió las buenas nuevas de salvación. Nosotros también tenemos que testificar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de la manera que Él nos ha salvado, de cómo Él, hermanos, ha cambiado nuestro ser. Amén. Ahora, busque conmigo Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, y con esto voy a terminar. Dice la Biblia, hermanos, hablando, ¿verdad?, del agua viva, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dijo? Venga a mí y beba. En el último y gran día de la fiesta. O sea, Jesucristo esperó, hermano, que los judíos prepararan su fiesta, hicieran todos los sacrificios, hubiera toda esa sangre de animales corriendo por el templo, porque cada año iban ahí, hermanos, a hacer sacrificios. Despedazaban los animales, la sangre corría en el Señor, y pagaba cada uno su voto delante de la presencia del Señor. Y Jesús dice, hermanos, en el último gran día de la fiesta, Jesús dijo, si todo lo que ustedes han hecho no les ha saciado, si todo lo que han experimentado no han
si la religión no les ha cambiado, si la religión no les ha llenado, aleluya, amados hermanos, ese vacío que hay en ustedes, Jesucristo dijo, si alguno todavía tiene sed, venga a mí. ¿Y qué dijo? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y comenzaron a tener, hermanos amados, discusiones entre ellos mismos. Dice que entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea, ¿ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Hermanos, sencillamente hay una cantidad de cosas que el hombre busca para saciar su sed y para llenar ese vacío que hay en el corazón. Pero ni la religión, ni la idolatría, ni el hombre, ni la mujer, ni el trabajo, ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna puede llenar este vacío, solamente Cristo Jesús. Y nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de llevar el Evangelio a estas personas. ¿Para qué? Para que puedan experimentar lo que nosotros mismos hemos experimentado. En nosotros hay paz, ¿sí o no? Hay gozo, hay felicidad, hay salvación. Entonces, hermanos, prediquemos la palabra del Señor y el resultado dejémoselo al Señor. Amén. Póngase en pie esta tarde, vamos a orar y darle gracias al Señor, hermanos, por esta palabra, esperando, hermanos, que nosotros comprendamos que si Cristo usó a esta mujer, Dios nos puede usar a nosotros también. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Dios mío, tu palabra es real, es verdadera. Sabemos, Señor, que solamente tú puedes obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tú eres el agua de vida, Señor. Tú eres el que sacia nuestra sed. Tú eres, Padre Santo, el que nos das, aleluya, el aire para respirar. Dios mío, el palpitar del corazón para vivir. Por lo tanto, en esta hora te pedimos, Dios, que tú seas obrando en la vida nuestra, Padre. Que esta palabra que hemos oído en esta tarde sirva de fortaleza para nuestras vidas. Que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo, Señor. Puedas derramar de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, salva al perdido, reconcilia al descarriado, sana a los enfermos, Señor. Derrama, Padre, de tu gracia. Ayúdanos cada día a darte gracia, lo que de gracia hemos recibido. Tu palabra dice, Señor, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Date gracia.